Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto poder saludarles. A nombre del equipo que hacemos Entre Laguneros le damos la bienvenida y por supuesto junto con la bienvenida el agradecimiento por su sintonía, que por cierto es en 91.1 QFM, la estación que te escucha. Usted nos sigue también a través de radio en línea en .noticierosgrem.com.mx y puede escuchar este espacio a través de la aplicación que usted baja completamente gratis para su celular. Bueno, pues empezamos ya Entre Laguneros, la invitación para que se quede con nosotros y para que podamos entrar en contacto a través de los puntos que tenemos creados para ello. Entre Laguneros, @gremradio.com.mx. Estamos en el 711-0260, nuestro número con 2 líneas. Además tenemos una cuenta de Twitter, @entrelaguneros, y yo le propongo y dispongo para usted mi cuenta de Twitter personal, @mpámanes, es donde podemos conversar. Muchas gracias a Israel Castillo, a Roberto Ríos, partes importantísimas de este espacio. Bueno, pues la tarde de hoy voy a platicar con el doctor Gonzalo García Vargas, médico cirujano con especialidad y postdoctorado en toxicología, catedrático, investigador. Y es una suerte que podamos tener la presencia del doctor con tanto prestigio, con tantos años de quehacer profesional, ocupándose de temas que tienen que ver con cada uno de nosotros, porque son temas relacionados con la salud y temas que por supuesto nos interesan o deberían de interesarnos a todos. Doctor, un gusto, un privilegio tenerle con nosotros Entre Laguneros. Igualmente, es un honor estar con ustedes. Gracias. Doctor, pues digo, la mecánica del programa usted la conoce, empezamos platicando los orígenes para luego entender la vocación y el llamado de la misma, que es lo que luego nos ocupa ya en la vida adulta. Cuéntenos de su origen, doctor, ¿dónde nace y cuáles son los recuerdos de la infancia? Bueno, yo nazco aquí en Torreón, en el año 56 del siglo pasado. Ay, ya se oye como si fue hace mucho y fue ayer, doctor. Los que somos del siglo pasado fue ayer. Y pues tuvimos una infancia, vivimos ahí en el mero centro de la ciudad, en Javier Mina, Matamoros, entonces Allende. Está cerca de Catedral. Exactamente, Catedral fue el centro de la infancia de mía y de los amigos que y la Alameda, tuvimos. Por supuesto, Claro. por la cercanía. Y estuvimos ahí en la primaria, estuvimos en una escuela que ya no existe como escuela, que es la Amado Nervo. Uh-huh. Y en la secundaria estuvimos en la secundaria Doctor y General José María Rodríguez, en la ampliación Los Ángeles. Uh-huh. Curiosamente nos hemos estado reuniendo varios compañeros y nos La que está por la Pámanes. La que está por la Pámanes. Bueno, esa además de prosapia, ¿no? Porque era aspiracional poder estar ahí. Sí, en ese tiempo era una expectativa muy grande para todos estar ahí en esta secundaria. Fue una época muy agradable, de mucho aprendizaje, y seguimos girando un poco alrededor de la catedral, hasta allá en la preparatoria, que nos fuimos a la preparatoria Venustiano Carranza. Uh-huh. Entonces ahí ya es otro tipo de vivencias. También fue una época bastante agradable. ¿Cuando ya estaba acá por Boulevard Revolución o todavía estaba acá enfrente del bosque? Ya en el Boulevard Revolución. Sí. Sí, yo fui como la segunda generación ahí. Uh-huh, uh-huh. Y y saliendo de ahí, tuvimos tomamos la decisión de buscar entrar a la escuela de medicina, y pues ahí nos preparamos y entramos, tuvimos buena fortuna de entrar. Pues no creo que haya sido nada más fortuna, porque para entrar a medicina se necesita con qué entrar, o sea, conocimientos, capacidad, pasar un examen que no es nada fácil. Sí, sí era un examen duro, sobre todo en aquellos tiempos, que yo creo que también enriquecía mucho. Actualmente te sigo dando clases ahí.
Pero algo que enriquecía mucho es de que era la única escuela de medicina en todo el estado de Coahuila y también en La Laguna. Ujú. Entonces presentábamos alrededor de 600, 700, que tal vez siguen siendo ahora, pero en aquellos tiempos era de todo el país. Entonces venía gente de Piedras Negras, de Musquis, de Ocampo, de Monclova, Cuatro Ciénegas, Saltillo, venía un grupo muy fuerte de Saltillo, y la gente de Gómez Palacio que también aspiraba. Entonces sí era una mayor competencia en aquellos tiempos. Ahora ya hay escuelas de medicina en Saltillo, en Gómez Palacio, ahí creo que hay una en el norte ya funcionando. Entonces eso ha hecho que ahora básicamente la gente que presenta en la escuela de medicina es de Torreón y algunos de Gómez Palacio. Pero se quedaban ¿cuántos? 120, ¿no? 120 en esos tiempos. Eran los que se quedaban. Y era una expectativa tremenda porque había quienes hacían el propedéutico para poder ingresar a la escuela, que se preparaban no nada más en la época de vacaciones previa al examen, sino se venían preparando desde tiempo atrás, ¿no? Sí. ¿A usted se le daba? ¿Se le daba estudiar? ¿Cómo fue de estudiante? En mi infancia lo que más me gustaba era leer. Entonces, yo lo que recuerdo, o sea, en realidad me gustaba mucho divertirme y andar para todos lados. En aquel tiempo se favorecía, andaba uno muy vago por todos lados. Pero muy seguro. Sí, o sea, uno sabía que había peligros, pero sí, generalmente los podía sortear un niño o un joven. Pero podía andar de vago porque generalmente en las primeras 3-4 semanas del curso yo había leído casi todos los libros. Entonces me gustaba mucho leer. ¿Los libros que llevaba en Los libros de texto. ¿Los leía todos? Sí, me ponía a leer. Yo era un poco tendiente a estar introspectivo en aquellos tiempos, y creo que todavía. Entonces, pues así fue como fui pasando primaria y secundaria. Preparatoria es un poco diferente porque ya se abren muchas opciones de trabajo y de diversión y de distracción, pero la primaria y la secundaria fue de esa forma. ¿Y en casa se estimuló esa lectura? ¿Cómo fue? Mi madre, básicamente. Mi padre hizo una cosa muy buena, que fue, no intervino. Dejar a mamá. Dejó. Sí. Mi mamá era intelectualmente muy inquieta. Ella, de los recuerdos que yo más tengo es que ella, pues, ya de 40 años, estaba estudiando inglés y me llevaba a sus clases de inglés con un profesor que ella buscaba ver cómo le pagaba, y sabía taquimecanografía, y le gustaba también leer bastante. Entonces, ella fue la que estimuló en mí la lectura, y con la lectura van saliendo ambiciones de querer ser alguna cosa después, ¿no? Entonces, mi papá era mucho más práctico, éramos una familia con muchas limitaciones económicas. Entonces mi papá se preocupaba mucho por eso. Él lo que quería era que tuviera yo un oficio. ¿Hijo único, doctor? Estuve como hijo único hasta los 9 años. En 9 años tuve una hermana. Bueno, sí, entonces sí son hijos únicos ambos, sí, dicen los psicólogos. Sí. ¿No? Aunque ya después de ahí sí nos relacionamos mucho, pero sí, 9 años fueron básicamente yo solo. Qué rico disfrutar a los papás, no solo. Sí, pero sí hacen falta los hermanos. No, por supuesto, digo, son un apoyo impresionante. La mejor parte de esa introspección mía de aquellos tiempos era porque estaba solo. Sí. ¿Y cuándo se empezó a manifestar ya de manera más clara la vocación por la medicina? ¿O era que no había tantas alternativas y había que elegir una? Bueno, a mí me hicieron una operación como a los 7 años. Simple. Y entonces estuve como 5 días en el hospital, una operación programada, de muy bajo riesgo. Pero fueron 5 días que yo me dediqué a observar y dije, esto
está a gusto estar aquí, me gusta. Pero en realidad cuando salí de preparatoria a mí me gustaba mucho más la biología. Pero entonces si no había biología en esos tiempos aquí. Mi familia tenía las limitaciones económicas, no podía yo plantear salir algo fuera. Y entonces opté por medicina, que pues es una biología nada más que de una sola especie. Y me fue bien, creo que me gustó la medicina, pero siempre he sido un apasionado de la biología, al punto de que pues ya mi maestría la hice en biología celular. Entonces yo seguí viendo y por eso también me dediqué más a ciencias básicas, biomédicas, más que a la medicina práctica en sí. Pero eso también refleja en mucho algo que ya nos ha comentado en 2 ocasiones en esta conversación, es estar solo, porque finalmente es el microscopio y usted, ¿no, doctor? Pues el microscopio, es el papel, la computadora, el estar pensando cómo digo una cosa o cómo puede ser que esté algo que no alcanzo a ver, muy en términos biológicos. Pero sí, o sea, esa fue una forma de irme adaptando y además agarrando las ventajas que tenía en esos años de estar solo. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, la clínica y la investigación? Es decir, aunque se estudia la misma carrera, ya la especialización va haciendo que se subdivida en grupos. Sí. Es algo que yo hablo con mis estudiantes, o sea, en realidad es la carrera de medicina. Esa no la podemos, o sea, los dos son médicos, pero la parte clínica es la que aplica y es la que va resolviendo los problemas cotidianos que tiene la gente, que se enferma, que tiene sufrimiento, que tiene dolor, uno aplica lo que uno va aprendiendo en ir ayudando a que esa persona sobrelleve su enfermedad o se alivie, se cure. Pero el conocimiento tiene que ir avanzando. Y generalmente al médico clínico le es muy difícil tener el tiempo para ir organizando todo eso que va aprendiendo. Y además hay cosas que van más allá de lo que él ve simplemente, que son virus, que son analizar poblaciones muy grandes. Todo eso lo tiene que hacer, pero siempre con la perspectiva médica, y lo tienen que hacer los médicos que se van dedicando a investigación. A final de cuentas los dos son muy necesarios. Los problemas en inicio los detecta el clínico, pero el que va encontrando cómo ir obteniendo conocimiento o alternativas de abordaje o opciones de nuevos estudios es la parte que se dedica a investigación, y los dos se complementan. Siempre se ha dicho que en nuestro país hay una gran carencia de recursos y de presupuestos destinados a la investigación, aunque sabemos muy bien que, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México hay un equipo de investigación muy importante en diferentes disciplinas, pero nunca es suficiente, ¿no? Siempre las respuestas a muchas de nuestras preguntas, por más de que sean endémicas, tienen que provenir a veces de fuera. ¿Qué se necesita para apoyar la investigación en este país? Yo diría primero, una visión responsable de quienes dirigen la educación y la ciencia y el país en general. Una visión de cómo es que un país se desarrolla. No existe, o sea, es ir saliendo el día al día. O sea, los países que van adquiriendo independencia son países que desde hace varios siglos se dieron cuenta que su poder real nace en el conocimiento, o en el conocimiento geográfico, o en el conocimiento tecnológico, ya sea de armas o de otro tipo, pero ellos si quieren competir con otros países, tienen que tener ventajas entre ellos, y no pueden ser ventajas compradas, porque si no se las tendrían que comprar a su enemigo.
las tienen que desarrollar ellos. Y así es como los grandes imperios básicamente se basan en el desarrollo de conocimiento y de tecnología, desde hace decenas de siglos hasta ahorita. Entonces esta visión no la tenemos, o sea, seguimos siendo un país que con un espíritu de colonia. ¿Y no hay manera de No, sí hay. cortar con esta inercia? Sí hay, yo creo que se va dando y paulatinamente, y ahí es donde las instituciones más fuertes, claro que uno se queja mucho del centralismo de la UNAM, del CIMBESTAB, del Politécnico, pero creo que ahí es donde están naciendo se están gestando las visiones más avanzadas. Lo que pasa es que todavía no alcanza a permear bien la tarea política. La tarea política está con muchos problemas ahorita que los vemos diariamente. Sí, y las grandes bolsas de dinero encaminadas también a procesos políticos electorales y no necesariamente a esta otra parte que es tan importante, que es el crecimiento académico que luego redunde en investigadores. Bueno, vamos a hacer pausa comercial, doctor, y vamos a regresar con usted. La tarde de hoy platicamos con el doctor Gonzalo García Vargas. Quédese con nosotros, 711-0260, nuestro número, 2 líneas telefónicas. Esto es Entre Laguneros. Tu futuro es el resultado de la voluntad que pones en la forja de tu vida. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @Entre Laguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos en Entre Laguneros y seguimos con esta conversación con el doctor Gonzalo García Vargas. Y ahora que hemos estado platicando de esta, que tiene que ver con pues su quehacer, doctor, que es la investigación, yo le preguntaba la cantidad de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, y usted me decía que son 26,000 en el país, de todas las ramas y quehaceres académicos que existen en este instante. Son nada. Son nada. Y eso, y si además usted le agrava esto, de que la mitad prácticamente, si no es que más de la mitad, están en el Distrito Federal o en las grandes ciudades, eso hace que regiones, por ejemplo, como La Laguna, que es un sitio de desarrollo, o sea, tal vez no estamos muy conformes con todo lo que pudiera estar de desarrollar La Laguna, pero es uno de los sitios de desarrollo en el país. Entre todos no llegaremos a 50 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. Y usted contempla que hay varios tecnológicos, hay escuelas sociales, hay escuelas agronómicas. Entonces, o sea, la investigación tiene un plus, los investigadores tienen un plus, además de la investigación en sí, es su tarea educativa. Es el bajo número de investigadores y de investigadores bien calificados impacta muy negativa en forma muy negativa la educación, porque un estudiante ya después de cierto nivel, el poder darse cuenta que se puede generar conocimiento y cómo se genera conocimiento es una experiencia que es para toda la vida. Entonces esto es una de las cosas que nos limita. Doctor, explíquenos cómo se elige un tema para investigar. ¿O es una inquietud que parte de la persona, o es una necesidad social que de pronto emerge, hay un problema y entonces hay que ir a él? ¿Cómo es? ¿Y cómo es el proceso de la investigación? Yo creo que, depende de las disciplinas. Hay disciplinas muy teóricas, física, filosofía. Ahí sí, mucho de esto depende de las aspiraciones y
deseos de la persona que lo está investigando. También influye mucho el núcleo académico en el que está. O sea, la investigación, aunque parezca que el investigador está solo y aislado en una oficina, en una computadora, en realidad siempre está en contacto con gentes, o a manera escrita, o ahora con el internet, Skype, en fin, muchas formas, en las reuniones de los congresos, las convenciones, todo eso va creando una retroalimentación entre todos y los temas se van compartiendo. Ahora, en particular en las disciplinas biomédicas, y generalmente uno parte de problemas que pueden resolver situaciones del entorno, generalmente donde uno está. A veces uno puede ver entornos nacionales, a veces son entornos muy locales. Yo generalmente lo que más trabajo son entornos locales. Uh-huh. O sea, situaciones que están creando riesgos para la salud en la región lagunera. Pero luego estas investigaciones pueden ser incómodas, ¿no? Porque afectan a veces intereses muy, muy particulares. Sí, sobre todo el estudiar riesgos sanitarios. Los riesgos sanitarios, bueno, pueden surgir así como el Zika, o sea, una cosa que de repente muta un virus y empieza a provocar problemas. Pero la mayoría de los riesgos sanitarios son porque las sociedades no se preocupan por la convivencia sana y equilibrada con ellos mismos y con el ambiente. Entonces esto va provocando, obviamente, ¿por qué elegimos esa situación de no convivir adecuadamente? Porque generalmente convivir adecuadamente cuesta trabajo y cuesta dinero. Y ahí es donde empieza a haber problemas. O sea, todo mundo sabe que su casa debe estar limpia y que si uno tiene una casa limpia es mucho menos probable que uno se enferme o que tenga accidentes en la casa. Pero no hace lo mismo con la ciudad, no hace lo mismo con los residuos de esa ciudad o con las actividades que se hacen en la ciudad. ¿Por qué? Porque cuesta dinero tener una casa limpia. Entonces, eso va creando falsas sensaciones de ahorro, de gastar menos, de mayor eficiencia presupuestaria, y que cuando uno empieza a encontrar evidencias de que alguna situación está creando riesgos sanitarios, pues se ven expuestos y obligados a tener que resolverlo, o por lo menos empieza a existir la demanda a que se resuelvan. Entonces sí llega a ser incómoda para ciertos sectores de la sociedad el a veces mencionar que existe un riesgo sanitario. Cuando hablamos, por ejemplo, del problema del arsénico en la laguna, irremediablemente su nombre siempre sale a relucir por el tiempo y por la intensidad y la profundidad de las investigaciones que usted ha venido realizando. Pero más allá del arsénico, ¿qué otros temas ha investigado? Bueno, cuando ahorita hablaba yo de que el investigador es muy importante para enseñar que se puede hacer investigación, es porque yo vengo de un grupo que nació en la Facultad de Medicina con Ulmaro Valdés, con Arnulfo Albores, con Mariano Cebrián, Javier García Salcedo. Entonces, eso va también generando la conciencia de que alguien tiene que hacer esto. Uh-huh. Entonces, bueno. ¿Cómo se llamaba ese grupo de académicos? De investigación de la Facultad de Medicina de Torreón. Pero entonces ahí empezamos a estudiar muchas de estas cosas. O sea, yo lo que he dado es dar una continuidad a lo que empezamos en aquellos tiempos que yo era estudiante. Pues sí, o sea, básicamente es arsénico, fue con lo que empezó el grupo. Después también estuvimos trabajando plomo, estuvimos trabajando cadmio, estuvimos trabajando algo de plaguicidas,
Y lo que ha dado mayor resistencia, o sea, por ejemplo, lo de plaguicidas, la caída de la actividad agrícola ha hecho que deje un poco de ser un poco tema. Hay regiones donde es mucho más crítico el problema de los plaguicidas que aquí. Sin embargo, arsénico como es natural, es una situación que es muy difícil buscar quien la atienda. A diferencia de cuando es una contaminación hecha por el hombre, pues el que lo contaminó tiene que arreglarlo. Pero acá el subsuelo tiene arsénico, entonces no es algo que alguien haya ido y le haya echado arsénico al agua. Claro. Ahí está. Entonces eso hace que es difícil convencer a las autoridades que desarrollen políticas públicas para destinar recursos para resolver una situación que existe en la naturaleza y que yo creo que paulatinamente se ha avanzado mucho. Yo creo que ya actualmente yo no he visto ni un político que no lo considere, por lo menos en el discurso, y se han ido tomando cada vez más acciones, a lo mejor con sesgos más bien un poco electorales, no tanto de realmente proteger a la población más afectada, pero sí ya es aceptado y ya empieza a formarse parte de las políticas públicas, claro, de los municipios, de los estados. Bueno, y la gente está interesada. Yo lo veía recientemente cuando se hablaba de la contaminación que había en los pozos en el área esta de Senderos. Bueno, los vecinos mismos preocupados eran los que estaban tomando la voz y buscando la manera de solucionar el conflicto. Y si bien es cierto que nadie va y le echa arsénico al agua, también es cierto que la sobreexplotación ha hecho que haya necesidad de perforar pozos a más profundidad y que entonces sea más factible que esa agua fosilizada pudiera en algún momento dado emerger y ser parte de nuestro consumo. Sí, o sea, en la situación del agua hay dos aspectos. Uno es la calidad, que depende a su vez de que el recurso en sí está disminuyendo. La gran sobreexplotación del acuífero ha contribuido mucho al el incremento en algunas áreas de los niveles de arsénico. No lo ha originado, el arsénico ha estado aquí desde hace mucho, pero en algunas áreas sí han subido los niveles debido a la sobreexplotación, a tener que perforar en forma más profunda, pero los abordajes sí tienen que entenderse que es, por ejemplo, hay gente que ve esto que a veces cuestionan los tratamientos de agua, el quitarle el agua, porque dicen, es que si no estás quitando el foco de atención y lo de la sobreexplotación va a seguir. Y yo creo que sí es cierto, pero mientras yo no le quite el arsénico al agua, la gente va a seguir tomando arsénico en el agua. Entonces, eso se tiene que atender, ¿con qué? Con filtros, con tratamientos, con desalinizadoras, pero la parte más compleja es la otra, que es ir convenciéndonos como sociedad que tenemos que cuidar el agua y darnos cuenta que hay modelos de explotación que ya no son desventajosos para la región. Claro, que no son sustentables. Ahora, doctor, ¿usted ha recibido presiones por el tipo de investigación que ha realizado o siempre lo ha hecho en el marco de la total libertad? Siempre lo he hecho en el marco de la total libertad. Ahora, sí, se molestan gentes, se sienten amenazados. Pero eventualmente se van aceptando las situaciones.
Eso no quiere decir que a lo mejor ya me haga amigo de ellos o ellos se conviertan en mis amigos. Pero sí se dan cuenta que, por ejemplo, que yo no quiero destruir a una empresa. Uh-huh. Ya se han dado cuenta y ya me quieren lejecitos, pero ya no sienten un riesgo de que yo los amenace. Alguna vez sí lo sintieron. ¿Sí? Sí. Híjole, es que el privilegio de la información, ¿no? No, y ellos tenían la información, pero pero afortunadamente creo que no era la gente que tomaba las principales decisiones. Creo que la gente que tomaba las decisiones era muy sensata. Ajá. Yo no sé por qué, pero tengo esta imagen a lo mejor de muy infantil, de mucha caricatura, de los investigadores gritando "Eureka, lo encontré". Bueno, hay disciplinas donde sí. Pero en las otras, por ejemplo, en las ciencias médicas es mucho de ir cada vez acercándonos a conocimientos. Es muy, muy raro que alguien haga un descubrimiento excepcional, como lo hizo Arquímedes, uh-huh. Sino generalmente uno descubre una parte y luego ya después se plantea una pregunta para la siguiente. Entonces es raro que haya ese conocimiento de chispazo. Sí, uh-huh. Llega a haber. Pero sí hay alegría en el proceso. No, sí. ¿No? Y es muy satisfactorio, sobre todo es muy satisfactorio que lo que uno hace realmente impacte. Y tal vez, vamos a decir, la investigación toxicológica en poblaciones no es de lo más original que uno pudiera ver, como mis compañeros de la Ciudad de México, que andan viendo efectos en mitocondrias y todo eso. Pero yo una de las cosas que me siento muy satisfecho es que después de muchas vicisitudes, los niños en Torreón tienen ya niveles bajos, comprobables, de plomo en sangre. Uh-huh. A pesar de que desde antes se sabía, pero después de esas publicaciones y de platicar con varias gentes, con varios médicos, a algunos de ellos les gustó una idea más política y así, pero se fue y actualmente todo el mundo está, incluyendo las mismas familias, están contentas de que esto está sucediendo. Bueno, sí, bueno, lo que pasa es que también las repercusiones del plomo en sangre en niños no era poca cosa, o sea, no. Una cosa verdaderamente que hacía distinción entre tener plomo o no tener plomo. Y hay que seguir teniendo atención, porque es algo que puede regresar en cualquier momento. Bueno, vamos a hacer pausa comercial y vamos a regresar con el doctor Gonzalo García Vargas, hoy Entre Laguneros. La felicidad del éxito no se encuentra al final, sino durante el camino. Entre Laguneros, volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Seguimos Entre Laguneros, ya estamos en este último bloque y es que hay tanto que preguntarle al doctor Gonzalo García Vargas, pero bueno, vamos a tratar de dejar ya en un momento más atrás el quehacer académico, el quehacer como investigador, para luego meternos, porque tiene que haber algo más que la investigación y la cátedra, tiene que haber estos gustos personales que luego a veces desconocemos de personas como usted. Doctor, no me quiero quedar con las ganas todavía en el área de la investigación de preguntarle, esto luego se convierte en leyendas urbanas, ¿no? Esto de que la contaminación, los plaguicidas, los vientos que corren, la manera en que corren, son caldo de cultivo para que tengamos incidencia de cáncer muchísimo mayor que en otros lugares. Y eso, el de muchísimo mayor, lo voy a poner entre interrogaciones para que usted no lo conteste, porque encontramos lo mismo quien nos dice, sí, es que en La Joya, en los hospitales de La Joya estamos marcados con puntos rojos por la incidencia de cáncer. ¿Es así? ¿Realmente en La Laguna, por todos estos factores mencionados y seguramente por muchos más, tenemos una incidencia mayor de cáncer?
De algunos cánceres sí existen evidencias. Uno de los problemas que tiene nuestro sistema de salud, no nada más en La Laguna, en México, es de que es muy difícil obtener información certera. Muchos de los diagnósticos no se comprueban. Entonces, las estadísticas de mortalidad es difícil de poderlas alinear. Pero sí hay algunos cánceres, sobre todo el cáncer de piel, que sí es un cáncer bastante frecuente. Los dermatólogos lo tienen claro. ¿Por la radiación ultravioleta? Básicamente el principal carcinógeno es el sol, pero se ve contribuida por varias situaciones, entre hábitos. Uno de los hábitos que hemos perdido en La Laguna es el protegernos del sol. Los sombreros. Los sombreros, si usted ve fotos históricas de la Torreón de los años 40, 30, 20, la gente usaba sombrero. Ahora la gente no usa sombrero. También hay datos que apuntan hacia ciertos tipos de cáncer de pulmón, cáncer de próstata, pero es difícil tener realmente tasas estandarizadas. Lo que sí tenemos documentado es la presencia de varias condiciones que favorecen el cáncer. Entonces eso es lo que lo hace que muchos médicos digan eso. Lo hacen más en su experiencia que en realidad a estadísticas ciertas. Aunque todos, y me voy a atrever a hacer esa aseveración, todos hemos tenido un cáncer, un problema de cáncer en familia. O sea, yo como científico le digo, no existe toda la evidencia validada para poderlo decir, pero la experiencia de quienes se dedican a ver cáncer, muchos de ellos apuntan a que sí hay una mayor frecuencia de cáncer aquí en La Laguna. Y hay varios factores que ya hemos platicado, sobre todo el arsénico, el sol. Algo que últimamente nos ha preocupado mucho son las partículas. ¿Las suspendidas en el aire? Las suspendidas en el aire. La Organización Mundial de la Salud el año pasado hizo ya el reconocimiento de las partículas, sin importar de qué estén hechas, sino las partículas menores de 2.5 micras, ya las puso como un carcinógeno de vías respiratorias demostrado en humanos, o sea que es el grupo 1A. Entonces, ahora afortunadamente hay tantos años de estar por varios, como le decía, del grupo y de los participantes, ha hecho que las autoridades se preocupen más, y creo que actualmente existe un muy buen esfuerzo de empezar a estudiar la contaminación en aire. Qué bueno. Digo, y yo creo que eso también tiene que ver con el interés de muchos ciudadanos, con este día, por ejemplo, que se llama Hazla de Tos, ¿sí? Precisamente porque, bueno, yo leía las cifras de muertes por causa de partículas suspendidas, y es que no es poca cosa, doctor, es verdaderamente impresionante, y ni siquiera lo tomamos en cuenta porque no vemos esas partículas. Así es. Bien, doctor, vamos a dejar un poquito atrás este lado académico de la investigación y tal. Tiene que haber algo más, o sea, gustos, aficiones. A mí me gusta mucho, y me acuerdo mucho de Radio Mairán, de cuando era niño, la música clásica. Yo creo que eso fue mi contacto con la música clásica. En aquellos tiempos era la única estación que tocaba música clásica. Me gustaba, me puse a empezar a leer qué era la música, en qué consistían cada uno de los distintos tipos de pieza. Y ya cada vez conforme empecé a viajar, el otro gusto que tengo es viajar. Y eso sí es algo que me ha dado la investigación, los recursos. No pagan muy bien, pero sí se pasea uno gratis.
Entonces, bueno, no gratis, uno que No, trabajar, porque el trabajo está ahí. pero viajes que a lo mejor no hubiera hecho si hubiera sido a lo mejor nada más médico clínico. Ujú. Y mi estancia en Inglaterra, mi estancia en la Ciudad de México, en Nueva York, me dio la oportunidad de ir a sitios donde se oía y se escuchaba buena música, de tal manera que es algo de las acciones que disfruto mucho, y afortunadamente también mi esposa las disfruta y nos pasamos muy bien. Y una de las buenas políticas públicas que hemos tenido es la creación de la Camerata. Claro. Sí, bueno, es un regalo para la ciudad. Sí. Y ojalá que lo apreciemos todos los días, porque luego apreciamos cuando no tenemos las cosas. Por eso es que sí me parece importante, ahora que usted lo menciona, hacer este reconocimiento a lo que ha significado en la vida de los laguneros. Yo creo que en la vida de los coahuilenses, porque finalmente la Camerata tiene presentaciones en muchos municipios del estado. Doctor, del Torreón de ayer al Torreón de hoy, ¿con qué se queda del ayer? ¿Con qué se queda del hoy? ¿Se valen las comparaciones? Bueno, yo creo que las comparaciones, uno no puede dejar de comparar. Pero uno tiene que comparar en términos de que las cosas van cambiando, y así son. Antes era muy seguro Torreón. Era muy limpio. Yo nunca recuerdo días aún a pesar de que llegaban ciertos olores, pero yo siempre veía mi cielo azul. Pocos carros, uno podía andar por toda la ciudad como niño, o sea, quiere decir de 8 años, 9 años, tranquilo, y no nada más yo, muchos. Ahora no es tan fácil. Antes uno jugaba afuera, ahora no puede uno jugar afuera. Bueno, no uno, sino los niños. Es difícil. Esas son de las cosas que uno ve como con nostalgia de aquellos tiempos. Pero ahora hay varias ventajas que también son importantes. Una de las que yo más me has beneficiado es el acceso a la información. O sea, es muy fácil, muy barato, muy económico. Comparado a cuando yo empecé a estudiar investigación, cuando hice la maestría, era muy complejo obtener información de buena calidad. Uh-huh. Ahora en las universidades se puede conseguir información rápidamente, de muy bajo costo. Entonces cada una va teniendo sus ventajas y desventajas. A uno le gustaría tener lo mejor de las dos, pero son procesos que muchos de ellos no tienen vuelta, ¿no? Claro, es que lo que dice es muy cierto. Ahora, doctor, cuando uno piensa en los hombres de ciencia con una mente tan analítica, ¿no? y tan disciplinada y tan capaz del discernimiento y del acercamiento real a los fenómenos, uno se plantea si los hombres de ciencia creen en Dios. Uh-huh. ¿Cuál es su caso? Bueno, yo nací católico, viví mi infancia alrededor de la catedral del Padre Manuelito en aquellos tiempos. Fuimos de los discípulos de aquellos tiempos del Padre Manuelito cuando estaba en catedral. Ya después se fue allá al sur, pero en ese tiempo lo disfrutamos mucho. Pero sí, conforme uno empieza a ver, hay dos cosas que a uno le mueven mucho. Uno, el aprender. Pero más que el aprender es empezar a ver, sobre todo, me gusta la historia también. Y empezar a ver la historia hace que uno va perdiendo un poco el respeto institucional por las religiones. Entonces, eso hace que uno prefiera agarrar más bien una postura un poco como
la que se ha dicho que ha tenido, por ejemplo, Einstein, que es de considerar que existe un orden guiado por una serie de principios y leyes físicos, y que eso va rigiendo al universo, y que en realidad, por ejemplo, a nivel biológico, muchas cosas están sucediendo con el azar de lo que ocurriría cuando suceden millones de seres vivos compitiendo y luchando por tener una mejor vida. Entonces, uno va tomando esa idea, pero sí le queda a uno muy claro que existe un orden, y que ese orden, cuando se rompe, es contraproducente. Por ejemplo, la explosión demográfica, eso es algo que el humano ha retado a ese principio. Generalmente las bacterias, los hongos empiezan a sobrepoblar y se autolimitan. Nosotros no. Y eso nos está provocando una serie de problemas que si no lo resolvemos, vamos a tener un cambio global muy serio en el mundo, y no le vamos a echar la culpa a un Dios por nuestra irresponsabilidad, ¿no? Claro. O sea, simplemente no estamos sabiendo convivir con este mundo. En fin, doctor, ¿y qué más hay? ¿Qué proyectos? ¿Qué planes? Bueno, en lo que hemos ahorita actualmente en la disciplina donde estoy, estamos en una etapa de coordinarnos con gentes de otros lados del país. Cada vez los problemas son más globales, y en el país también. Entonces estamos haciendo lo que se llama redes con varias universidades, la Universidad de San Luis, el CIMBESTAB, la UNAM, porque en realidad somos muy pocos. Entonces queremos, con los que nosotros y con los que hemos ido formando, crear un desarrollo de esta disciplina. Este año tenemos el Congreso Internacional de Toxicología, y estamos los toxicólogos que existimos trabajando muy intensamente para que suceda en forma exitosa. Y ahí estamos. Este año básicamente ese es nuestro proyecto. Bien. Doctor, pues yo le agradezco mucho que nos haya hecho el favor de aceptar esta invitación y que hayamos podido platicar con usted. Y bueno, junto con esta conversación, el reconocimiento por su gran labor. Muchísimas gracias. Gracias. Y por hoy le decimos a usted también gracias por haber estado, y le invitamos a que el próximo lunes volvamos a encontrarnos. La cita es en punto de las 5 de la tarde a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha. Muchas gracias. GREM presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.